El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio por nuestros pecados. En uno de los sermones de Adviento que tiene San Bernardo, tiene una expresión muy bonita. Él dice: mirando la importancia del remedio, podemos entender la gravedad de la enfermedad. Mirando la importancia del remedio, podemos entender la gravedad de la enfermedad. ¿Y quiénes son los enfermos y quién es el remedio? Los enfermos somos todos los hombres, la humanidad. ¿Y cuál es el remedio que Dios pone para reconciliar a la humanidad con Él? Para reconciliarnos a cada uno de nosotros con Él, después de aquel pecado original. El remedio es Dios, es Él mismo el que decide hacerse hombre para ser el remedio que cure a toda la humanidad, es decir, que nos cure a nosotros. Por eso, mirando el remedio, no piensa, si yo voy al médico con ciertos síntomas y el médico me da un analgésico, me dice tomate esto 3 días, bueno, no es nada. Ahora, si el médico me da una serie de estudios y me dice, esto va a ser un proceso de 6, 7 meses o quizás 2 años, uno dice, bueno, la cosa es distinta. Mirar que Dios tiene que hacerse hombre para salvarnos, nos tiene que hacer tomar conciencia de en qué situación estábamos cuando Dios hizo hombre. Estábamos alejados de Dios, no había esperanza para nosotros. No había luz, había tinieblas solamente. Después del pecado original habíamos quedado enemistados con Dios. Y por eso el mismo Dios, en su infinita bondad, decide Él mismo ser nuestro remedio. Él mismo hacerse hombre y encarnarse. Y fíjense todo el valor que tiene esta presencia de Dios entre los hombres. Cuando el ángel se le aparece a San José en sueños, después de esas dudas, le dice, toma a María por esposa, ella tendrá un hijo, y si le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y entonces uno ahí ve
el valor que tiene ese Dios hecho hombre. Ese Dios hecho hombre es Jesús. Es aquel que ha venido a salvarnos, a rescatarnos, a redimirnos, a pagar por nosotros y especialmente a salvarnos del pecado. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Y esto también nos debe hacer tomar conciencia de que el pecado no es solamente un error, una equivocación, tiene una gravedad y tiene un peso hasta tal punto que hizo que Dios se tuviera que hacer hombre. Pero Jesús es nuestro Salvador y Él ha pagado y nos ha salvado y su nacimiento es nuestra salvación. Jesús, el que viene a salvarnos de nuestros pecados. Ese es el que nace. Pero además, dice San Mateo hermosamente, citando al profeta Isaías, que todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que Isaías había dicho: la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que significa traducido Dios con nosotros. Y este es el otro aspecto tan importante de la presencia de Jesús. Él es el Dios con nosotros, es el Dios cercano, es el Dios que ha asumido nuestra propia naturaleza, es decir, Jesús fue igual que nosotros en todo, como dice San Pablo, menos en el pecado, el resto igual. También sufrió, también tuvo hambre, también tuvo sed, también lloró, también estuvo alegre y estuvo triste, también tuvo los mismos sentimientos que tenemos cada uno de nosotros. Es el Dios con nosotros, es el Dios cercano. Y por eso saber que ese Dios no es un Dios etéreo que está por ahí, vaya a saber dónde, sino que es un Dios con una persona y con una humanidad y que puede entendernos y con el cual nosotros podemos relacionarnos y hablar, es el fundamento de nuestra oración, de nuestra intimidad y de por qué nos llamamos cristianos. Porque seguimos una persona concreta, porque seguimos a Jesús, a nuestro Salvador, al Dios con nosotros, al Dios que decidió hacerse hombre para caminar junto a su pueblo, que somos nosotros, el pueblo de Dios. Ese es el que nace. Nace el Dios con nosotros, el Dios cercano, el Dios que nos acompaña. ¿Y qué sentimientos tenemos que tener frente a esta realidad? Saber que no estamos solos en esta vida. Vieron que a veces cuando uno está preocupado o a veces con una situación difícil que nos toca sobrellevar, uno experimenta esa sensación de soledad. Como que tiene que tirar adelante solo. Bueno, no es así. Dios está con nosotros. Es el Emmanuel. Es el Dios que nos acompaña en nuestra vida. Por eso, hoy día, mirar al niño que nace es mirar al Dios hecho hombre. Es mirar al Salvador. Es mirar al que nos ha reconciliado. Es mirar al Dios que se hace cercano para estar con nosotros, para caminar con nosotros. Y cuando miramos a ese niño, no solo tenemos que hacer un acto de fe en que ese niño es Dios. Yo digo y los invito a que hoy demos un paso más en ese acto de fe. No solo al mirar al niño decir, este es Dios, este niño es Dios, sino al mirar al niño, creer que ese niño es el signo del amor de Dios. Creer en el amor de Dios por nosotros. No solo creer que es Dios, sino creer en que gracias a ese niño todos podemos sentirnos amados por Dios. Porque que Dios se haya hecho hombre no es otra cosa que el signo de un amor profundísimo de un Dios que está dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros.
cualquier cosa, hasta hacerse hombre, sufrir, morir y resucitar por nosotros. Los invito entonces que esta Navidad, cuando miremos al niño, cuando nos acerquemos a él al final de la misa, hacer el besaniños también, pensemos en esto. Este niño me está gritando que Dios me ama profundamente. Este niño me invita a que yo crea no solo que Él es Dios, sino que crea en el amor de Dios. Ave María Purísima.